Hola, bienvenidos al quinto episodio de la primera temporada de Entre Búhos. Yo soy Giovanni Guatibonza, soy productor y creador de este espacio. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante en este amplio rango de temas que es hablar de educación. Nos vamos a concentrar en la educación inclusiva. La educación inclusiva lleva décadas siendo promovida por organismos internacionales, por organizaciones no gubernamentales y por gobiernos nacionales. ¿Y cuál es la intención de la educación inclusiva? Hacer sistemas educativos en que, sin importar su condición, las personas logren una buena calidad en el marco del sistema. Así que de eso se trata el episodio que vamos a abordar en Entre Búhos, un espacio para compartir conocimiento. Para este episodio pues hemos invitado a una persona que es muy experta en estos temas, sin lugar a dudas por su trayectoria en la administración pública tiene mucho que contarnos. Ella es Marcela Cubides. Me voy a permitir leer su perfil. Marcela es máster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, España, con beca completa de la Fundación Carolina, y es politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá con énfasis en participación política. Marcela cuenta con 11 años de experiencia en el sector público, tanto en la rama legislativa como en la rama ejecutiva, y en la articulación del nivel nacional y territorial, como también en la interlocución con organismos internacionales. Actualmente es consultora de ONU Mujeres en materia de discapacidad y coordinadora sectorial y poblacional de la OACP. Fue directora nacional de INSOR, el Instituto Nacional para Sordos, una entidad adscrita al Ministerio de Educación, en la que tuvo varios reconocimientos. Por ejemplo, llevó adelante el decreto 1421 de inclusión educativa de personas con discapacidad y además, durante su administración, INSOR fue reconocido por la UNESCO por su iniciativa en TIC para la educación. También ha trabajado con la Veeduría Distrital, la UNP y el Congreso. Hola Marcela, bienvenida a Entre Búhos. Gracias, Giovanni. Un gusto estar acá en Entre Búhos. Un saludo muy especial para ti y para los que nos ven y escuchan. En el primer segmento de esta entrevista nos vamos a enfocar en un elemento crucial y es entender qué es la educación inclusiva. Marcela, cuéntanos un poco sobre qué se entiende por educación inclusiva actualmente. Pues, Giovanni, la educación inclusiva históricamente o los últimos años se ha asociado a la discapacidad, pero creo que ya podemos ir un poco a otro nivel y es que la educación inclusiva es que todos y todas las niñas pueden estar dentro de las aulas regulares, pero no solo pueden, deben estar dentro de las aulas regulares y deben tener procesos de desarrollo y aprendizaje. Aquí vamos resaltando varias cosas. Digamos, lo primero es que la educación inclusiva es un proceso, no es algo que ocurre ni de un momento a otro, ni para el colegio, pero tampoco para el niño, porque hay una cosa interesante y es que a veces arrancamos con el niño, pero son 12 años de la vida en donde el niño tiene muchos cambios personales, familiares, del entorno. Entonces, la educación inclusiva es un proceso que se debe ir adaptando al niño en todo su proceso de educación. Pero el segundo punto que quiero resaltar clave es que es un proceso en el que todo este entorno educativo debe dedicarse a quitar todas las barreras que puedan llegar a impedir el proceso de aprendizaje y de desarrollo adecuado del niño. Eso significa que la responsabilidad de la inclusión no está en el niño o del aprendizaje, está en un entorno educativo que debe quitar todas las barreras para que ese aprendizaje se pueda desarrollar plenamente y su desarrollo personal. Entonces, digamos que para resumirte y que lo hablemos así más generales, uno es que en el colegio cabemos todos, todos sin ninguna diferencia, en ningún sentido. Por supuesto, en discapacidad se convierte como ese punto en donde se vuelven más notorias muchas diferencias, pero es una cosa que vamos a aplicar para todos. Segundo, es un proceso que aplica para los colegios, para el entorno y para el niño. Y tercero, es un proceso en el que es necesario quitar todas las barreras que puedan impedir de alguna forma u otra el proceso de desarrollo y de aprendizaje del niño.
Ahora si quieres ahondamos un poco en barreras, pero estamos hablando de barreras de todo tipo, físicas, de aprendizaje, de discriminación y bueno, hay muchas otras que ahora podemos ir ahondando en el tema, pero creo que esos son los temas esenciales que debemos hablar cuando hablamos de educación inclusiva. Solo una cosa más para cerrar, es un derecho, ¿no? Ya no es una opción. Creo que eso es algo importante cuando conversamos de esto. Al principio por ahí era como, bueno, incentivemos a los colegios, a los profes, a lo que... No, esto es un derecho que tenemos todos, que tienen todos los niños, jóvenes, adultos, y es un derecho al que nos debemos acomodar, adaptar y hacer todos los cambios necesarios para que se haga garante y efectivo. Sí, justamente te iba a preguntar sobre esto, entendiendo que la educación inclusiva es un derecho y que el propósito es que las personas, sin importar su condición, puedan acceder a las instituciones educativas, todos en los mismos espacios, pues uno ya comienza a preguntarse, bueno, justamente en estos retos que tienen en términos, por ejemplo, arquitectónicos o en términos ya más de las interacciones sociales entre docentes, estudiantes y entre los mismos docentes, en el marco de tu experiencia, ¿qué elementos claves has identificado con respecto a estos aspectos que se deben cambiar pues de entrada en todas las instituciones educativas? Lo primero es digamos, hay una cuestión que es básicamente cultural. Yo creo que ahí es donde se ha identificado la barrera mucho más fuerte y es que asumimos siempre que los cambios son demasiado grandes, ¿no? Como que nos llega un niño con discapacidad y es, no puede ser, esto es un cambio demasiado grande y resulta que si hacemos un cambio mental, digamos, y cultural frente a lo que significa la inclusión, nos vamos a dar cuenta que muchísimas veces los cambios son mucho más sencillos de lo que creemos, no son tan costosos como creemos y se basan en un principio que es conocer el niño y conocer sus necesidades, porque los ajustes no son los mismos para todos. Entonces a veces pensamos de una vez, discapacidad, cambio, tengo que hacer un ascensor y una rampa, es como el criterio inicial. Y bueno, puede ser, es un porcentaje, pero son unos de que son los que quienes tienen discapacidad física, pero también lo que puede pasar es que el salón que quedaba en el segundo piso lo pasemos al primero. Digamos, sí, que históricamente segundo D estaba en el segundo piso y bueno, pero creo que no es mucho cambio que pasemos el salón del niño al primer piso y de pronto no nos significó construir un ascensor y ningún cambio sustancial, sino simplemente pasar el salón abajo. Hablando de los cambios físicos, hace poco, por ejemplo, escuché un caso de una mamá que tiene su niña ciega en el jardín, incluso jardín, la nena de 4 años, y en el jardín le pusieron una cinta de estas amarillas desde el salón hasta el baño para que ella pudiera ir sola. Ella sola sale, se va pegadita a la cinta y llega al baño absolutamente sola con independencia. Pues eso lo hace ella y además lo están haciendo todos los otros niños, hacen ahora lo mismo, se van en la cinta pegadas que les da más seguridad para llegar al baño. No hablamos aquí de ningún cambio extremo, fue una cinta sencillísima y así físicamente hay muchos cambios. Después Ujú. está otro de los cambios esenciales, que son cambios pedagógicos. Por supuesto, esto genera dificultad solamente porque estamos acostumbrados a enseñar lo mismo de la misma forma, pero en realidad no significa grandes cosas, sino es conocer cómo aprende el niño y cuáles son sus dificultades. Hemos encontrado en este proceso de educación inclusiva que solamente cambiar al niño de puesto eh, ya fue suficiente para que el niño tenga un proceso de aprendizaje favorable. Por ejemplo, a veces les molesta la luz cuando tenemos unos temas de sensibilidad en el aprendizaje, así que Ujú. ubicarlo en otra zona puede ser más que suficiente. Otros temas que encontramos son darles más tiempo, por ejemplo, para el examen. De pronto la presión les hace que ellos no van a tener la misma disposición, pero que si tienen 2 horas o el tiempo necesario para su examen va a ser lo mismo. Lo mismo para alimentarse, de pronto el momento del almuerzo va a ser más, o cada cierto tiempo salen un poco a dar una vuelta. Las otras adaptaciones claves es el uso de imágenes, de instrucciones cortas, sencillas. Eso es esencial, digamos, para la comprensión de las instrucciones, pero todo se basa en entender al niño. Digamos, yo Ajá. entiendo cómo ese niño aprende
y así realizo adaptaciones necesarias. Como ves, en su mayoría no son grandes adaptaciones, no estoy Sí, diciendo que tampoco sea pues facilísimo, pero que si tenemos una disposición, sin duda que se puede lograr, pero además, y aquí va otro tema esencial de este debate, y es que, por ejemplo, si un profesor tiene un niño con discapacidad intelectual o autismo dentro del aula, entonces modifica un poco todo su currículo y sus cosas y usa más imágenes y usa instrucciones y cosas más cortas para explicar, te aseguro que no solo ellos van a entender, el resto de los niños también van a entender mucho más fácil. claro, Y claro. esa es como la magia, digamos, de la educación inclusiva, que resulta siendo una educación para todos. Hay algunos, Mm. digamos, por ejemplo, ya la educación para sordos, cuando hablamos de lengua de señas, que nos implica, por ejemplo, un personal adicional, como el intérprete de lengua de señas o un profesor para sordos, pero para eso está el decreto 1421, creó unas modalidades específicas que garanticen las formas de aprendizaje. Pero lo que sí es Ok. evidente es que estoy ante un niño, tengo muchos ajustes que hacer, ¿qué hago? Conocer al niño. A partir de conocer al niño, Ujú. de compartir con la familia, de hablar con la familia, vamos a ver que son un montón de ajustes que pueden ser muy sencillos y determinantes para que el niño pueda estar en el aula sin ningún problema. Me quedo con ese mensaje tuyo y es que esos cambios no son unos cambios significativos, sino que hay que comenzar por pequeños cambios progresivos y ya después con el paso del tiempo, mediano o largo plazo, se comienzan a ver estos cambios mucho más grandes. Excelente. Bueno, ok. Así es.